Bueno, respecto a lo que vimos recién, que hablamos de por qué no hay un yacimiento acá, justamente es porque digamos que el riesgo de cada uno de los pozos que se propusieron era bastante alto, y en la práctica resultaron todos los pozos, si bien algunos tuvieron producción, nunca llegaron a tener los mínimos requeridos. Y cuál es el factor principal que está haciendo que no se descubra acá. Después vemos un poco cuáles son los factores que influyen, y analizamos un poco qué es lo que, cuál de los factores de riesgo son los que afectan a esta estructura tan grande que no pueda tener un yacimiento. O sea, yo le había dicho que la definición de un prospecto era, había que definir hasta dónde íbamos a perforar el pozo, hasta qué profundidad, cuál iba a ser el objetivo y qué volumen de hidrocarburos íbamos a encontrar en caso de que el pozo fuera bueno. Y qué riesgo teníamos, o visto de otra forma, qué chance de que eso ocurriera, que es lo que se llama en general el riesgo. Entonces, la evaluación de recursos es la estimación del volumen que voy a encontrar y la chance que tengo de que el pozo ese descubra, es lo que se llama en general el riesgo. También se puede decir la chance de éxito, y la inversa sería el riesgo. La evaluación de los recursos es bastante simple, si queremos que sea simple, pero también vamos a ver que no es tan lineal como parece. Hay que estimar el volumen. Seguramente ustedes ya han visto cómo se calcula el volumen de un reservorio. Es una cuestión matemática, donde el volumen lo obtenemos multiplicando el espesor por el área, por la porosidad y por un factor de saturación que tenga de hidrocarburos respecto al agua, que nos da el volumen de gas o de petróleo in situ, o el original oil in place, que después lo transformamos con alguna fórmula ya conocida para ver cuánto sería ese volumen en condiciones de superficie. Así que tomemos como ejemplo el caso que vimos antes, de la zona de Cerro Arena, que es la que estábamos viendo que tiene varios pozos perforados. El área es bastante fácil de estimar. Fíjense que el anticlinal está muy bien definido, es muy grande. El tema es cuánto de ese anticlinal nosotros consideramos que está lleno. Si estuviera lleno de hidrocarburos, está lleno hasta qué línea de contorno. Eso es lo que puede estar lleno hasta lo que se llama el spill point, o sea que sería la línea donde termina el anticlinal hacia abajo, o puede estar lleno solo una parte, o puede tener, como hablamos hoy, de por qué no ubicar los pozos en la cúspide, puede tener una calota de gas. Bueno, todo eso lo tengo que tener en cuenta cuando defino un área. De cualquier manera, tengo que estimar un área. El espesor útil es el espesor que tendría el reservorio con saturación de hidrocarburos. Ese dato, en este caso, si tomamos el ejemplo ese que estuvimos viendo, tengo varios pozos ya perforados con los cuales puedo obtener un dato concreto de pozos de espesor. Si no tuviera ningún pozo perforado y fuera el primero que voy a perforar la estructura, voy a tener que estimarlo con datos de superficie si hay, o con datos de los pozos más cercanos que tengamos, y si no hay ningún pozo cerca ni hay afloramiento, lo tendré que estimar haciendo una especie de analogía con alguna otra cosa parecida que conozca de alguna cuenca del mundo. Lo más fácil, supongamos que tenemos este caso que está acá, el del anticlinal, que tiene ya como 10 pozos perforados. Yo tengo los perfiles de alguno de esos pozos, de todos, y hago un cálculo de cuánto mide el espesor útil que se perforó en los otros pozos que estaban. Seguramente no va a haber mucho porque dijimos que los pozos eran buenos, pero voy a tener un espesor permeable y estimaré que donde yo voy a hacer el pozo, el espesor útil mejorará un poco. La porosidad también la obtengo de la misma forma. Si tengo datos, de los datos que tenga cercanos, y si no,
por analogía o alguna cosa parecida, y la saturación también la tengo que estimar en general, con lo cual me va a dar un volumen de hidrocarburos in situ que lo puedo medir en metros cúbicos, con barriles, en BCF, en BOEs, depende de dónde estoy trabajando. La forma, esto que vimos acá, es una estimación que se llama determinística, o sea que yo voy a tener un solo valor. Normalmente en los pozos exploratorios yo utilizo un rango de valores entre un máximo y un mínimo con un medio, y de esa forma hago una estimación del máximo, mínimo y medio del área, máximo y mínimo y medio del espesor útil, lo mismo que con la saturación, el factor de recuperación, y obtengo un rango de valores. O sea, en lugar de tener un solo volumen, voy a obtener un rango de volúmenes que tiene probabilidad de encontrarlos. O sea, eso es el valor que utilizo. No es un valor único, sino que utilizo un valor estimado dentro de un rango. Por ejemplo, voy a decir que, en lugar de decir que 2 más 2 es 4, yo voy a decir que 2 más 2 es un número que está entre 5 y 3. Probablemente sea 4. Digo lo mismo, pero lo digo de una forma que es mucho más aceptable para el que va a poner la plata. Bueno, esto hay toda una técnica que no la vamos a ver ahora, que se utiliza, tiene como soporte la estadística de todos los yacimientos descubiertos en el mundo. Este gráfico que está acá se los muestro simplemente para darles una idea. Y yo grafico en esta planilla que tiene en la escala horizontal los tamaños de todos los yacimientos conocidos en la cuenca neuquina, en una escala logarítmica. Y en la vertical grafico la probabilidad de ocurrencia en base a la cantidad de esos yacimientos que hay, que yo ya lo tengo computado en toda la cuenca, en una escala que se llama probabilística. La ubicación, el ploteo de todos de los tamaños de yacimiento en base a la acumulación de frecuencia de cada tamaño, me da una recta que se utiliza con esos fines predictivos que lo dije antes, para establecer cuál es el mínimo y el máximo y el medio que más probablemente voy a encontrar. O sea, va a ser un punto que siempre va a caer dentro de esa distribución de yacimientos ya conocidos dentro de la cuenca. Bueno, pero eso no me interesa demasiado. Lo concreto es que yo voy a decir que el yacimiento posible que voy a encontrar en ese lugar va a tener un volumen X de gas o de petróleo. Pero ese volumen X de gas o de petróleo es si yo lo encuentro. Porque puede ser que yo que no esté ese volumen ahí. O sea, que sea ese el cálculo que diga que ese volumen puede existir, pero que cuando yo haga el pozo no haya nada de gas ni de petróleo, o haya mucho menos. Eso es lo que se llama el riesgo. Entonces, ¿cómo hago para estimar ese factor de riesgo? Porque lo concreto es que yo le voy a decir, el pozo exploratorio hay que convencerlo al dueño de la empresa, al que pone la plata, de que ponga, supongamos 5 o 10 millones de dólares para hacer un pozo que a lo mejor no va a tener nada. Entonces hay que darle alguna forma de explicarlo eso, porque si no es muy difícil de concretar la inversión. Entonces, esos factores de riesgo se pueden estimar y manejar para utilizarlo en una fórmula que pueda tener un valor económico. El principal son 4 o 5 factores que fundamentalmente son los elementos del sistema petrolero. Por ejemplo, que haya una roca madre que haya generado y expulsado hidrocarburos en calidad y cantidad suficiente para generar acumulaciones comerciales. En el caso de la cuenca neuquina, está bastante comprobado eso. No hay mucha duda de que existe una roca madre. Existe más de una roca madre. Está Vaca Muerta, Los Molles, Agrio, todas han tenido generación, migración, o sea que existe la roca madre. Hay yacimientos grandes que lo comprueban. Tenemos que tener un buen conocimiento de cuándo se formaron esas trampas, cuándo ocurrió la migración, si los hidrocarburos se preservaron, o sea,
ese anticlinal que yo estoy mirando se formó antes o después que se produjera la migración de la roca madre. Y bueno, eso también suele ser, en los casos como la cuenca neuquina, con mucha información de muchísimos pozos ya perforados, bastante fácil de predecir. O sea, ya sabemos que hubo migraciones antes de los anticlinales, que si el anticlinal no tiene grandes evidencias de falla, va a estar preservado. O sea, hay ese factor de riesgo también, en el caso que estamos viendo, es bajo. La existencia de un reservorio, ese es un factor un poco más complicado. ¿Por qué? Porque el reservorio tiene que ser que exista el reservorio, cosa que seguramente existe. Supongamos que el reservorio, en ese caso del Cerro Arena que vimos antes, el reservorio es la formación Tordillo principal. Sabemos que existe, que tiene espesor. El tema es que no sabemos si tiene todas las condiciones necesarias, como porosidad, permeabilidad, productividad. Eso es algo que hasta ahora no lo tenemos muy seguro. O sea que hay un factor de riesgo que dice que a lo mejor está el reservorio con el espesor más o menos estándar, pero tiene la porosidad obstruida, por ejemplo, por diagénesis. Después tenemos que tener confianza o credibilidad en el modelo de la trampa. O sea, tenemos que confiar en que el dibujo de la trampa, el anticlinal ese que yo les mostré antes, que se puede mapear, realmente es así. ¿Y cómo lo hicimos? Porque si lo hicimos con sísmica 3D, es una cosa. Si lo hicimos con sísmica 2D, como les dije que era este caso, es más dudoso que sea exactamente así. Puede tener variaciones que no las hemos visto porque las líneas están muy espaciadas. Después tenemos que también estar seguros que existe una roca que haga de sello, cosa que tampoco tenemos demasiadas evidencias, así que es otro factor de riesgo. Bueno, en concreto volvemos al caso que vimos antes. ¿Por qué no hay un yacimiento acá? Y bueno, hoy preguntamos por qué no se ponían los primeros pozos en el ápice, en la parte alta, ¿no? Creo que Emiliano vos me habías preguntado. Bueno, acá uno de los primeros pozos, este que está acá, que se perforó y se puso, fíjense, en la parte más alta del anticlinal. Este pozo debe ser de los años 60, por ahí. ¿Qué pasó con este pozo? Tuvo reservorio, el reservorio era bueno, tenía buen espesor, tenía porosidad y tenía permeabilidad, pero tenía dióxido de carbono. O sea que el gas, tenía gas, pero no era gas combustible y obviamente el pozo fue abandonado porque no servía. Entonces los otros pozos, fíjense que lo que se planteó era que había una cúpula de gas, de dióxido de carbono arriba de todo, con lo cual tenía que haber un halo quizás de gas en un borde de la estructura y más abajo petróleo. Fíjense que los otros pozos se pusieron acá, ¿no? Bajando en la estructura. No sé si lo estamos viendo esto. ¿Eh? Sí, sí. ¿Se ve? Sí, 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 lo O sea estamos que, viendo. ¿para qué se pusieron acá abajo? Para evitar la acumulación de puro dióxido de carbono. ¿Qué pasó con estos pozos? También tuvieron el reservorio, pero vamos, fíjense que hay varios, pero el primero que se perforó tuvo mucha agua. El reservorio muy bueno con mucha agua. Entonces digo, que se suba un poquito más, pensando que por encima del agua iba a haber una zona de petróleo o de gas. Pero fíjense que se movió muy poco. ¿Por qué? Porque existía temor a subir mucho en la estructura porque se pensaba que se podía entrar en una zona de reservorio lleno de dióxido de carbono o de gas y en realidad se está buscando petróleo. Bueno, en este pozo pasó más o menos lo mismo. Hubo gas, pero con agua. Entonces, después, la vez se corta, porque todavía esto sigue en vigencia, se puso otro pozo que está un poco más arriba.
pensando que acá en esta zona, que se pensó primero que todo, al haber visto que no había petróleo, se pensó que todo esto estaba lleno de gas. Pero sabíamos que arriba de todo tenía carbónico, abajo de todo tenía agua. Un pozo perforado un poco más arriba tuvo un poco de gas con agua. Entonces se puso el otro pozo más arriba pensando que se salía del agua y se llegaba al gas. Bueno, esto parece bastante simple, sin embargo había muchas dudas respecto a que eso ocurriera porque había algunas interpretaciones que decían que toda la columna podía estar llena de una especie de soda. O sea que era una mezcla de gas con agua que nunca iba a servir como un yacimiento. Siempre, en cualquier lugar de la estructura, iba a haber esa mezcla de gas con agua. Bueno, se perforó el pozo y efectivamente pasó eso. Después se siguió trabajando tratando de limitar una zona donde con la sísmica, haciendo todo lo posible con la sísmica esta 2D, fíjense que es bastante vieja aparte, tiene unas diferencias en los colores que indican que hay una diferencia en el reservorio, a mapear zonas que podían ser más permeables y se perforaron, se hizo una especie de mapa con esa primera y se perforó. Bueno, el agua corta, lo concreto es que después de todos esos pozos, al día de hoy ninguno pudo ser realmente productivo. Y sigue estando la duda, si como es tan grande la estructura, si en algún lugar existe una acumulación de gas que pueda ser un reservorio económicamente producible. O sea, el riesgo no era el mapeo de la trampa, sino el riesgo, en este caso principal, era qué tipo de trampa. O sea, en realidad esto no funciona como una trampa anticlinal. Funciona como una trampa que está condicionada por algún otro factor. ¿Ves? Sería este factor. Si la trampa en realidad es el anticlinal o hay alguna otra cosa que es lo que condiciona esa trampa. O sea que por más que tengamos un mapa muy preciso del anticlinal, la trampa no es ese anticlinal. Entonces es muy difícil de mapearla porque a lo mejor es una trampa relacionada con la variación del reservorio y necesitaríamos sísmica 3D. Acá les muestro otro caso. Este es un yacimiento que está en Mendoza, se llama Cañada Dura. Este mapa que está acá es un mapa isócrono viejo. Fíjense que aquí están dibujadas las líneas sísmicas con las que se hizo de sísmica 2D, están bastante espaciadas unas de otras. Bueno, aquí el pozo se ubicó en la parte alta del anticlinal también. Casi no en el ápice, pero muy cerca del ápice. Muchas veces el hecho de que no se ubicaran los pozos sobre el anticlinal, sobre la estructura de la parte más alta, era porque se trataban de ubicar sobre una línea sísmica. En este caso el pozo se ubicó sobre esta línea sísmica que pasaba acá. ¿Lo ven eso? Bueno, ¿qué pasó? El pozo fue malo, no produjo nada, fue un pozo estéril. Cañada Dura X1 del año 1989 es estéril. Después, como acá al lado, a la derecha, hay un yacimiento que estaba desarrollándose, se registró sísmica 3D y también se cubrió esta parte donde estaba el pozo abandonado. Esto que está a la derecha es el mapa hecho con la sísmica 3D. Fíjense que la sísmica 3D permitió ver con mucho más detalle la geometría de la trampa, y donde acá se pensaba que había un anticlinal, en realidad había una depresión, como un pequeño sinclinal en el medio del anticlinal. ¿Lo ven eso? La parte roja sería la parte más alta. Sí, Sí se ve. No le diría que mala suerte. Bueno, falló el anticlinal, no era como estaba dibujado acá. O sea, el riesgo de que la trampa no fuera como uno la había imaginado fue lo que afectó este pozo. ¿Qué fue lo que pasó después? Fíjense. Era un yacimiento, pero justo ese pozo tuvo la mala suerte de caer en el único lugar que estaba fuera de la estructura, o sea que no seguía la misma estructura. Este caso es el caso que hoy vimos parecido, esto es en Chigüí de la Sierra Negra,
¿Se acuerdan que hoy vimos donde estaba perforado el Chihuido de la Sierra Negra X1? Está por acá, acá arriba del mapa, donde dice estructura, por ahí. Ahí arriba estaba el Chihuido de la Sierra Negra X1, que no estaba perforado en la parte alta del anticlinal. Igual el anticlinal se perforó después. ¿Qué pasó cuando se perforó el anticlinal? Se perforó acá y lo que ocurrió era que tenía gas. O sea que el pozo que se puso después del 1, que no me acuerdo si era el 4, creo que era, se perforó en la parte más alta del anticlinal y encontró gas, que es lo que está pintado de verde. Entonces se interpretó que todo lo que está pintado de rojo, de rosado, era un halo de petróleo. Y ahí se perforaron dos pozos, el Chihuido X11 y el Chihuido X12. ¿Lo ven eso? ¿Eh? Bueno, Sí, sí. ¿qué pasó? Los dos fueron malos. Uno diría, pero ¿cómo? Si estaba el gas acá. Estos dos pozos no podían fallar. Fallaron los dos. Otra vez falló la trampa que se buscaba. El riesgo existía realmente. Fíjense lo que ocurrió. El Chihuido 11, que es este que está acá, el 12, vamos a ver, el que está acá arriba, quedó acá, quedó fuera de cuando se hizo la sísmica 3D, son las curvas azules estas, se ve que el Chihuido, la zona del 11 está separada de la zona del 12. Hay un bajo y después hay otra estructura separada donde está el Chihuido 12. O sea, el 12 quedó fuera, no existía este anticlinal, el otro anticlinal más chico. Y el 11 cayó bien en el anticlinal, en la zona buscada, pero no estaba el reservorio, porque el reservorio que se perforaba acá era Avilé. Y Avilé, creo que ustedes saben, si no lo saben, se los digo, son reservorios de dunas, de arena, que están en algunos lugares y en otros no. Entonces el Chihuido 11 cayó en la zona de interduna, no había arena. Ahora lo podemos ver con la sísmica 3D. Fíjense que muy cerquita está todo el yacimiento desarrollado en Avilés. Pero este pozo no encontró el reservorio. Encontró la geometría de la trampa, pero le falló el reservorio. Fíjense que acá fuera de lo que hablábamos hoy, fuera de la estructura, el gran yacimiento que se desarrolla siguiendo la presencia del reservorio que está en la trampa estratigráfica. En el momento que se hizo esto, no existía información como para predecir esta situación. Y este es el caso de Loma La Lata, que es el yacimiento más grande que tiene la cuenca. O sea, el yacimiento más grande de petróleo es este. Fíjense, recién con el Chihuido X15 llegó a descubrirse realmente el yacimiento en su magnitud. En el caso de Loma La Lata, que es el yacimiento más grande de la cuenca, de gas principalmente, fíjense lo que pasó. Esto que está pintado de gris son las estructuras anticlinales. En el año 60 se perforó un pozo en esta estructura, es una de las más grandes de la cuenca, aparte tiene 300 kilómetros cuadrados. La compañía Exxon perforó este pozo acá, en Barriales Colorado X1. En la parte alta, no en el medio de la estructura, sino un poquito en el flanco, pero buscando la gran estructura. Ya se habían descubierto algunos otros yacimientos más al sur de acá. ¿Qué pasó con este pozo? Dicen que tuvo algunas manifestaciones muy pobres de gas, un reservorio muy malo, y se abandonó. Y la compañía Exxon devolvió el área de Loma La Lata en el año 60. O sea, porque tenía un compromiso de inversión para perforar un pozo, y como el pozo fue malo, consideraron que el área no servía y la devolvieron. Después, pasó el tiempo, toda esa zona quedó para YPF, ya se habían descubierto algunos otros yacimientos, como Aguada Prichana, por ahí, también entre Loma y otros que están por acá cerca. YPF volvió al mismo lugar y consideró que el pozo no había sido bien evaluado, qué sé yo, y volvió a perforar otro pozo 13 años después, muy cerca, se llama San Salvo Anito X1. También fue abandonado. O sea, no encontró
encontró la formación con muy poca permeabilidad y no tenía gas ni petróleo. Recién en el año 77 se perforó el pozo que descubre el yacimiento, que es el Loma Galate X1, que lo que encuentra es que hay una acumulación de gas, pero que está entrampada acá en el flanco de la estructura. O sea que, ¿qué fue lo que falló acá? Donde falló la idea de la trampa en la vida. No era la trampa doctrinal, sino que era una trampa estratigráfica en el flanco. Bueno, estos tres casos que les mostré, Cañada Dura no es un yacimiento muy grande, Chibú de la Sierra Negra sí es muy grande, Loma La Lata sí es muy grande. Fíjense lo que costó, la cantidad de pozos y la cantidad de años que llevó para descubrir el yacimiento. Como yo les dije, en cualquier área que una empresa empiece a explorar, tiene tiempos de trabajo de 1, 2, 3, 4 años, tanto mucho. Si no le va bien en ese periodo de tiempo en el cual tiene que adquirir la sísmica, procesarla, estudiarla, perforar el pozo, hacer todo el trámite de perforar el pozo, recibir todos los permisos, el tiempo se acorta muchísimo y es muy probable que nunca llegue a encontrar el subprocesamiento que a lo mejor estaba ahí. Porque pasó como acá, que perforó muy pocos kilómetros aparte de uno de otro, o se complicó todo y tuvo que abandonar el área por algún otro problema, y bueno, eso mismo pasa en cualquier lugar que uno vaya a explorar en el resto del mundo. ¿Cómo se hace para, lo que yo les dije, para poder manejar esto desde el riesgo, la roca madre, la migración, la preservación, el reservorio? Bueno, es bastante, digamos, pragmática la forma de resolverlo, aunque es la que se utiliza y no hay otra mejor, por lo menos que sea aceptada por todos. Se le da un número entre 0 y 1 a cada uno de esos factores, por ejemplo, la roca madre, migración, reservorio, trampa, el sello. El 0 sería que falta absoluta, y el 1 sería 100% de certeza que cumple su función. Entonces, como les dije, en el caso de la cuenca neuquina, la mayoría de los proyectos tienen un 1 para roca madre. También para el tema de migración, preservación, tienen generalmente un 1, o un 0,8, 0,9. En el caso de reservorio, fíjense que acá existe, dice 0,9, pero su performance, su calidad dice 0,6. En el caso de la trampa, dice también 0,6, no estamos seguros si la trampa es esa que estamos imaginando, hay otra. Y en el caso del sello, 0,8, que significa que hay bastante certeza que existe. Se multiplican entre sí todos estos factores y da un número que dice, en este caso, 0,23. O sea que existe una chance geológica del 23% de que en esa trampa, en ese prospecto, voy a encontrar gas de petróleo. Quiere decir que existe un 77% de chance de que no encuentre nada. Como ven, es un poco el condicionante de la mayoría de los proyectos exploratorios. La chance de no encontrar es siempre mucho más alta que la de encontrar. Y si hablamos a nivel global de exploración en zonas mucho más alejadas de frontera, la chance esa baja a menos de un 10%, por ahí entre un 5, un 7%. O sea que existe un 90, 94, 95% de chance de que el pozo no sea bueno. A pesar de todo, los pozos se perforan igual. Bueno, eso que yo les dije, esa chance es la que se llama chance de éxito geológico. Esa chance de éxito incluye que yo encuentre el reservorio, pero se acuerdan que yo para calcular el volumen usé un mínimo, un máximo y un medio. Esta chance representa que puedo encontrar reservorio en el mínimo también. O sea que muchas veces lo que se hace es ponerle a su vez una chance de un recorte de tipo económico, es decir, si yo el reservorio que voy a buscar tiene menos de tal volumen,
ese pozo no lo perfora. Entonces se llama la chance de éxito económico. Bueno, y después viene una evaluación económica, después de hacer todo esto de los cálculos de volúmenes de riesgo, en los cuales se pone todo eso en una máquina de evaluación económica, que todas las empresas la utilizan, como se utiliza para cualquier proyecto de inversión, donde se estiman todos los factores y variables económicas, como MAN, TIR, etcétera. Se construye una especie de flujo de caja para todo el tiempo que dura ese proyecto, desde que perfora el pozo hasta que el pozo deja de producir. En este caso está calculado en un ejemplo viejo, pero desde el año 2001 hasta el año 2016, cuál sería el flujo de caja, la acumulación de plata, la curva azul sería la acumulada de lo que voy a ganar, la curva negra sería la producción, que va a tener un pico y después va a empezar a caer. Esto en esta acá son los primeros años en los cuales transforma el pozo o requiere la sísmica, los cuales tienen una buena regulación, una parte son gastos de capital. Bueno, y esto entra en una máquina dentro de la compañía en la cual se compite con el resto de los proyectos que esa compañía tenga para perforar en ese año. Por ejemplo, el portafolio, se hace una especie de plan de acción del año y se dice, bueno, hay toda una especie de comité técnico y económico y directivo que evalúa todo lo que el biólogo le va a presentar del prospecto con todo su pros y sus contras y se decide si se perfora o no. Ahí llega el momento de perforar y bueno, si hay suerte, es el descubrimiento. Bueno, eso era un poco lo que tenía preparado sobre esto. No sé qué, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? ¿O alguna cosa que quieran que les aclare algo más o que amplíe sobre alguna cosa? De mi parte no, profe, gracias. Chicos, Sí. ¿ninguna parte que hayan tenido alguna duda o algo? No sé si quieren, hemos hablado de todo un poco, no hablamos de exploración de objetivos convencionales. También tengo algunas cosas sobre Vaca Muerta, si les interesa, igual para tener algo, pero no sé si quieren verlo. A mí me interesa. Sí, profe. Porque estamos bien con la hora y sí. Bueno, yo creo que esta charla va a estar enfocada más en el desarrollo, en la factoría. Bueno, no sé si lo tengo acá, ¿no? Lo que sí le iba a preguntar sobre el video que dijo Sí, sobre creo que están ocultas las láminas. Es más que nada un poco sobre digamos, la exploración de Vaca Muerta tiene sus características particulares que se apartan bastante de lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Se ve ahí? Sí, profesor. Bueno, les cuento un poco, o sea, lo que vimos hasta ahora es la exploración que se llama convencional, en la cual trabajamos con los elementos del sistema petrolero, la evaluación económica, la evaluación de recursos, buscamos las trampas anticlinales, las fallas, las trampas estratigráficas. Digamos que sería la exploración clásica y la que uno estudia cuando la que se forma, digamos, la gente que trabaja en exploración en la mayoría de las compañías del mundo. Nosotros acá en Argentina tenemos la particularidad, no sé si la suerte o qué, la desgracia, de que tenemos a Vaca Muerta. Como ustedes saben, todo el mundo sabe de Vaca Muerta, desde el kiosquero hasta el colectivero. No hay muchos lugares donde se desarrollen yacimientos como Vaca Muerta.
prácticamente está restringido a América del Norte y en el resto del mundo, salvo casos que por ahí están dándole vuelta, por ahí en China, pero en el resto del mundo las compañías siguen haciendo la exploración convencional como esa que les mostré antes, buscando en el offshore y ese tipo de cosas, o las fajas plegadas. Entonces, Vaca Muerta por eso tiene una particularidad que donde la exploración es un poco más sui generis. Acá yo lo que tengo son unas láminas que muestran un poco por qué nosotros estamos con Vaca Muerta. Esta es la Sierra de la Vaca Muerta, que a ellos les gusta bastante andar ahí dando vueltas. No sé si esta vaca no la habrá pensado él. Bueno, y lo que se produce en Vaca Muerta es una cosa esquematizada con este gráfico. Lo que hacemos en lugar de buscar una trampa, que es como las que vimos antes del tipo de trampa, hacemos un pozo en lo posible horizontal dentro de la formación Vaca Muerta de la roca madre, lo fracturamos, hacemos lo más largo que podemos, le metemos la mayor cantidad de fracturas que podemos, la rompemos a la roca esa para conseguir que se genere una permeabilidad y el hidrocarburo fluya. Entonces, como ven acá, los elementos del sistema petrolero, del riesgo, todo eso que hablamos, no se pueden aplicar, porque no hay mucho misterio en esto, es más que nada una cosa de máquina. ¿Por qué nosotros estamos haciendo, por qué estamos dependiendo tanto de Vaca Muerta, en particular acá en Neuquén y en general en Argentina? Fíjense, esto es el escenario del año 1999. Aquí tenemos la curva de producción de gas natural de Argentina, con el aporte principalmente de Loma La Lata, que se descubrió en el año 77. Y fíjense que estábamos acá, está más o menos en el orden de los 45 millones de metros cúbicos, 45 mil millones al año, era en el orden de los 50 millones de metros cúbicos por día. Esto cubría prácticamente todas las necesidades de gas natural que tenía la Argentina. Y había una visión de que esto seguía así para arriba. Esta era la visión del año 1999. Cuando se empezaron a hacer las cuentas a partir del 99, 2000, lo que pasó fue, lo que se vio fue esto. O sea, esta curva tremenda que teníamos pegó esta inclinada tremenda hacia abajo. Esto llega hasta el 2013. ¿Y qué ocurrió? Acá en el medio, acuérdense, tenemos la crisis del 2001, el precio del gas se congeló. Conclusión, nos quedamos sin gas. El país empezó a tener una tremenda falta de gas y entonces, ¿a quién recurrió el país para que buscaran gas? A exploración. O sea, esto le cuento porque yo estaba justamente involucrado en este tema, así que venían y me decían, tenemos que encontrar gas. O sea, venían desde el gobierno nacional, el gobierno provincial, la autoridad en ese momento, acuérdense que YPF, los dueños de los españoles, había otros que decían, no es que nos falte gas, tenemos de sobra. Por ejemplo, el gobernador Sovich decía que nos sobraba el gas y que íbamos a exportar a Chile. El presidente Néstor Kirchner estuvo en las Naciones Unidas, en Nueva York, y dijo que Repsol estaba tapando los pozos porque no quería producir el gas porque se nos pagaba muy poco. Y la realidad era que no había más gas, o sea que casi todo esto se sustentó en el desarrollo de Loma La Lata, que llegó a un pico y después empezó a declinar como cualquier otro yacimiento. Esta era la declinación natural de Loma La Lata explotada al máximo. Entonces, exploración tenía que buscar gas. ¿Dónde íbamos a buscar gas? En esta zona, que es la zona central de la cuenca, donde está Loma La Lata. Fíjense, lo que está pintado de rojo son los yacimientos de gas más grandes que tiene la cuenca. Loma La Lata, Pichana, Sierra Chata, San Roque, Loma La Yegua, Río Neuquén, Barrosa, Toledo, Videro Atravesado. Aquí está la suma de todos los millones de BOE que había en esos lugares de reserva y se estaban gastando. Todo este volumen de reserva que tenía no solo YPF, las otras compañías también, PAE, Total,
estaba pasando esto. Todos los yacimientos grandes estaban declinando, entonces no teníamos más gas. Y por supuesto, ¿qué es lo que se dijo primero? Bueno, busquemos gas. Hacíamos la cuenta, se sacaba la cuenta y faltaba gas, pero nadie sabía dónde estaba. Bueno, faltaba gas, faltaba petróleo. ¿Dónde estábamos buscando el gas que faltaba? Se perforaba, por ejemplo, esto no vimos ningún ejemplo antes, pero se hicieron muchos pozos muy caros, muy profundos, a unos filones ígneos metidos dentro de la formación Los Molles, a profundidades altísimas, 3.500 hasta 4.000 metros. Porque había un caso de uno que producía mucho, y bueno, se perforaron 3 o 4 pozos más, fueron todos malos, carísimos. El precio del gas estaba congelado y los costos de perforación habían aumentado muchísimo. Se perforaron pozos a lo que se llama el Pletuyano, también pozos muy caros, que algunos fueron buenos, otros eran malos, un reservorio muy difícil de predecir, de estimar los volúmenes que tenía, muy difícil hacer un desarrollo de todo esto para compensar la falta de gas. Se empezó a trabajar con grandes fracturas en lo que se llamaba el TAI de Lajas, que era reservorio de muy baja permeabilidad, pero que fracturándolos con mucha fractura también producían. Eso dio un resultado más o menos pasable, pero lo mismo, nunca íbamos a llegar al volumen de gas que faltaba, y los costos eran cada vez más grandes, y además el precio del gas estaba congelado. No sé si ustedes se acuerdan, ustedes en esa época eran muy chicos, pero era una decisión del gobierno nacional de que se pagaba, no me acuerdo, creo que $2 el millón de BTU, era un precio bajísimo que se les pagaba a las compañías por producir gas. O sea, no cerraba ninguna cuenta. Los pozos, todos estos pozos eran profundos, muy caros, y el precio de que se vendía era tan bajo que no se pagaba. Pero ¿qué pasaba? Se buscaba el gas expulsado, o sea, se buscaba el gas que se había generado en los molles, que estaba en los reservorios que se conocían. Lajas, el Pletuyano, los filones. Fíjense esto, otro gráfico, en el año 2004 está hecho este gráfico. Esto era la exportación, en ese momento todavía exportábamos gas, la línea amarilla, y lo de arriba es la importación. Fíjense que nosotros, en el año 2004, estábamos exportando gas sin visualizar que en poco menos de 5 o 6 años íbamos a tener esta situación, que no íbamos a tener ni gas para exportar, ni gas para producir, teníamos que traer todo. Entonces, en ese momento, 2007 estamos hablando, aparece esta idea, que se estaba utilizando en América del Norte, en varios yacimientos de Estados Unidos, algunos de Canadá, de producir. ¿Por qué? Porque ellos lo habían empezado mucho antes, porque ellos, o sea, ese problema de la falta de gas y de la dependencia de la importación lo tenían de hace mucho tiempo, y era súper estratégico para Estados Unidos. Entonces, de allá vino la idea, ¿por qué no buscamos la roca madre? Que teníamos la roca madre de Vaca Muerta, que era realmente muy buena. Cuando la comparábamos con las Barnett, Antrim, todos los grandes reservorios shale de América del Norte, comparaba muy bien. O sea, Vaca Muerta tenía muy buenos valores de los datos, de todos los datos mecánicos y los datos de la riqueza del pirógeno. O sea, que tenía todos los elementos. Teníamos muchísima información sobre Vaca Muerta porque había 1000 y pico de pozos, casi 2000 pozos perforados exploratorios en toda la cuenca que la habían perforado. Muchos de esos pozos tenían muy buenos datos de Vaca Muerta, incluso había varios con producciones, qué sé yo, supongamos el Bajo del Piche, tenía una acumulada de 120.000 metros cúbicos. O sea, había muy buenos, muchísimos de estos pozos que están cerca de Loma de la Lata habían tenido producción de Vaca Muerta. Con lo cual, en toda esta zona había una sobrepresión dentro de lo que era Vaca Muerta y Quintuco, lo cual alimentaba la idea de que eso podía producir. Y bueno, en el 2008 se decidió perforar un primer pozo con ese objetivo. La duda primero fue dónde hacerlo. Se eligió dentro de esa zona, la zona de Loma de la Lata, porque estaba metida en la zona de buena riqueza de Vaca Muerta, tenía la zona de sobrepresión, estaba cerca de un montón
instalaciones que tenía la empresa ahí para producirlo, y se perforó el pozo que, fíjense cómo se llamaba, piloto de shale gas, o sea, era un pozo que era piloto para el shale gas, PSGX2. ¿Qué pasó? Bueno, después la historia ya se hace un poco más, empieza a desarrollarse la historia. Este pozo que era piloto de shale gas, en realidad produjo petróleo, con lo cual se abrió la idea de fracturar Vaca Muerta era para buscar gas, el gas que faltaba. El pozo produjo petróleo, después se hicieron otros pozos y se vio que en toda esta zona, Vaca Muerta, cuando la fracturamos, producía petróleo. Después se hizo uno que se llama Loma de la Karst, que produjo gas, que está un poco más hacia el oeste. Y bueno, ahí empezó toda la historia. En poco tiempo se hicieron un montón de pozos, fíjense, no solo YPF, varias compañías más vinieron y se ubicaron en esta zona de la cuenca, perforaron, se desarrolló toda una zona donde estaba la zona de petróleo, la zona de gas de Vaca Muerta, y se empezó con el desarrollo que es el que tenemos ahora. O sea, como ven, la ubicación del pozo acá, en este lugar, si bien había información sísmica, teníamos todos los datos de los pozos perforados, no siguió los lineamientos de un prospecto exploratorio como lo vimos antes, donde se evaluaba la roca madre, el timing, el reservorio, sino que el concepto que se aplicó acá fue que si Vaca Muerta produce por fractura, como se pensaba, no hacía falta que hubiera una trampa determinada ni un reservorio determinado, debería producir como una cosa masiva. O sea que el condicionante para que esto funcione es que uno pueda hacer muchos pozos, como se dice, pozos de factoría, y que todos esos pozos aporten una producción más o menos estabilizada que sea la que haga rentable el proyecto. O sea que no se aplican, digamos, los conceptos que vimos antes del riesgo, de la evaluación de recursos. Si bien están implícitos en lo que se hace, no son condicionantes para definir dónde se perfora el pozo. Bueno, la historia de Vaca Muerta sigue porque lo van a vivir por lo menos durante los próximos años, va a seguir estando porque es si bien no es una gran, no es lo mismo que un yacimiento gigante convencional, tiene igual su atractivo para este tipo de industria que se está desarrollando ahora. Bueno, no sé, no tengo mucho más para mostrarles. Si quieren hablar de alguna cosa en especial, me dicen. Lo que les puedo, para terminar, dar un poco, esto es una idea muy así, elaborada rápidamente, porque por ahí es una de las preguntas que siempre surgen. ¿Qué pasa con la exploración en Argentina hoy? Este es el mismo mapa que vimos antes. Como les dije, las cuencas productivas, que son San Jorge, Neuquén, Cuyana y el NOA, para los objetivos convencionales están muy maduras. Para los objetivos, no hablemos del shale, sino objetivos no convencionales que son mucho más profundos, como hablamos de los filones, de las zonas profundas de la cuenca, todavía están inmaduras, pero el costo de esos proyectos y el riesgo que tienen hacen que nadie los quiera perforar. Por ejemplo, la cuenca del Golfo San Jorge, que está acá, tiene una parte, no sé si la mitad, pero un tercio de la cuenca productiva está costa afuera, en una zona que no es muy profunda, aparte porque todas las plataformas son bajas profundidades de agua. Sin embargo, el costo de perforar esos pozos, hacer el transporte, cuando se contrasta contra las producciones que hay, siempre da no económico. O sea, hay muchísimos pozos perforados acá en costa afuera que son productivos muchos, pero nunca cierra el balance económico para hacer un desarrollo costa afuera.
El resto del offshore, que son las cuencas estas de la plataforma argentina, cuenca del Colorado, cuenca de las Malvinas, también están muy subexploradas, tienen potencial, en particular la cuenca de Malvinas, que ya es continuación de la cuenca productiva, sin embargo los costos que tiene explorar en el mar son altísimos y los cierres económicos casi no dan. Toda esta zona está en exploración, se ha registrado sísmica, hay compromisos de varias empresas, incluyendo YPF, para perforar o para hacer actividad en la cuenca. No, eso es algo que todavía se va a concretar si se concreta en los próximos años. Igual, imagínense semejante extensión, perforar 2 o 3 pozos, es muy difícil que lleguen a impulsar un desarrollo total. El tema del shale y del tie gas que vimos está bastante desarrollado en la cuenca neuquina. En el resto de las cuencas hay intentos, hay algunos proyectos para, qué sé yo, en la cuenca austral, que es para el Moai, en la cuenca del Golfo, con el Letoniano, en la Cheuta, por decir una chance, en la Guyana, o los monos, en la cuenca del NOA. En todos hay algún proyecto, pero todos todavía muy verdes y difíciles, con muy pocas chances de que vaya a seguir adelante. Y después todo lo que se llama nuevas áreas o áreas de frontera, que es la Chaco-Paraná, la cuenca de Cañadón Asfalto, el Sol Transmontano, son cuencas en las cuales hay muy poca actividad que se haya hecho, el riesgo es muy alto, las evidencias del sistema petrolero son muy pobres, así que por el momento tampoco hay actividad en esa zona. O sea que ese es un panorama no muy alentador para lo que sería la exploración en Argentina. En otros lugares del mundo, sí, la exploración sigue estando bastante vigente y con actividad importante, en particular en muchas zonas del offshore, y quedan grandes zonas de la faja plegada en Perú, en Bolivia, que todavía están poco exploradas, con buen potencial. Bueno, no sé, yo creo que más o menos... Jorge, no sé si tuviste chance la semana pasada de ver la charla del IAPG, que estaba Martín Ceballos, Ricardo Veiga, Fernanda Raggio, ¿la pudiste ver? Y no, justo se fue el día que se cortó internet. Ah, bueno, porque también mostraron, no, solo para ver qué te había parecido, porque bueno, más que nada YPF y Equinor, que tienen, entiendo, Sí, alguna sociedad, ¿no? Bueno, mostraron los planes para esto que estás comentando ahí del offshore. no, sí, sí, hay previsto perforar un pozo. Ujú. Sí, eso es, digamos, al día de hoy es el proyecto más desafiante que tiene YPF asociado con otras cosas. Claro. Pero bueno, imagínense que perforar un pozo, semejante extensión, además que estamos hablando de ya perforar fuera de los pozos se han perforado en la mayoría de las plataformas y no han encontrado evidencias de buen sistema petrolero. Aquí se está tendiendo a la zona ya más profunda, pero bueno, tenemos que hablar de recién un inicio muy tímido y con condiciones que no son tan análogas a las de Brasil, por ejemplo. Pero bueno, no, me perdí la charla porque justo fue el día que, no sé qué pasó, se cortó internet, fue el día de viento. Yo estuve sin internet toda la tarde. Ah, mira qué lástima. Estuvo linda. Sí. Y bueno, ¿qué mostraron como explicativa, así, lo del offshore? Sí, bueno, Ceballos, ellos con la compañía, con CGC, están más abocados a la cuenca austral, La cuenca no tan austral. offshore. Sí, no tan offshore. Después, y Veiga tampoco, lo de Petrol tampoco venía por ahí. Lo que más mostró, bueno, Fernanda sí, y su par, me parece, de Equinor, porque tiene muchas áreas que están asociadas, ¿no? Claro. Y sí, varios proyectitos ahí, no son tan chiquitos, ¿no? Hay uno que le llaman el CAN 100, capaz que te suena de nombre. Sí, sí. Ese es grande, incluso estaba bueno, había una imagen que no me acuerdo si lo mostró la chica esta noruega o Fernanda, y ponían solo el prospecto ese del CAN 100, que es como la continuidad de la Cuenca del Colorado, ¿no? Sí. Eh, tenía como dibujado un polígono, y ese polígono lo trasladaban a la Cuenca Neuquina, y era un
pedazo grande de la cuenca neuquina, o sea, un poco como querían, claro, lo que vos has venido mostrando un poco también acá en tu charla, esto de que a veces parece que no queda mucho, pero si descubren algo ahí realmente puede ser algo realmente grande, no No, necesariamente no, más. el tamaño es muy grande. Lo que tiene eso es que como realmente no hay pozos perforados. La sísmica sí, es lo que hablábamos hoy. La sísmica te permite ver un montón de cosas. Ahí se ha registrado sísmica nueva, había otra sísmica, o sea que se pueden definir bastante bien. Pero bueno, después hay que, eso tiene que estar, tiene que estar cargado, que es el otro riesgo. O sea, Claro, y bueno, y lo otro es fíjense que lo que vimos un poco, yo les mostré 2 o 3 ejemplos de la cuenca neuquina, de Cochigüido, Loma que son los más grandes yacimientos que hay, y el tiempo que lleva claro, desarrollar. cómo costó delinearlo, ¿no? Ujú. Claro, porque el primer pozo, que sea bueno el primer pozo realmente, ya sería buenísimo, pero de ahí a que eso genere un desarrollo y todo eso es difícil. Claro, Pero bueno, es lo que queda como algo grande y obviamente es una tarea pendiente. Por eso yo les mostraba un poco lo de Vaca Muerta, que aparece como una alternativa en un momento en el cual había una crisis realmente grave y fue una solución. Ahora estamos viendo las consecuencias y obviamente hoy no hay gas. O sea, tenemos, lo que pasó en ese momento, yo lo que no les dije, que pasó cuando entre el año 2004 y 2014, donde la curva se ponía roja, es porque compramos el gas en barco. Entonces hoy estamos otra vez con los 2 barcos atracados en una de Escobar de Bahía Blanca descargando gas, porque no tenemos gas, a pesar del desarrollo de Vaca Muerta, no podemos cubrir esa demanda de gas. Ese es un tema, no sé, realmente es un tema estructural importante del país, porque el país depende del gas, esa es cosa. Un poco el desarrollo de Loma La Lata, que fue tan importante, condicionó a que todo el país se convirtiera a gas. Y bueno, ese es el día de hoy. Hoy al no haber gas, tampoco hay otra fuente alternativa a sin gas. Y bueno, tenemos la esperanza de la gente de IPF que está ahí trabajando. Yo ya estoy jubilado, así que ¿no? sí. Che, Jorge, capaz que no sé si mencionaste algo porque no pude estar todo el rato presente, pero y de la Chacoparanense que hay muchos pozos perforados también, va, muchos, entre comillas, para exploratorio hay varios, pero no hay caso, ¿no? No se termina de encontrar. No. Hay varios pozos perforados, pero realmente no se ha encontrado un sistema petrolero que Claro, funcione. eficiente. Ujú. Ha habido algunos casos de producciones muy puntuales, pero no nada tampoco. Y ahí tampoco hay ningún estudio ni ninguna hipótesis que indique que puede cambiar mucho eso, ese es el tema. Si bien no tiene muchos pozos perforados, son todos desalentadores contra el potencial que puede tener. Ese es no creo que cambie mucho en los próximos tiempos. Claro, claro. Así que no, por eso el offshore puede ser una alternativa, pero va a llevar Va a años. llevar su tiempo. Y como por eso, y después está la otra cuestión que hay que ver realmente la parte macroeconómica, o sea, que realmente conviene o no conviene hacerlo. Depende de la situación mundial, el precio. Sí, no sé. Claro. Y después el Thai gas es una forma, es una alternativa, pero el tema es que también los volúmenes que hacen falta es difícil cubrir. Quizás el problema de Argentina es ese, que hubo demasiado descubrimientos y desarrollo
en una etapa temprana, y es como que ya lo hemos gastado todo. Claro. Sí. Entonces, bueno, después que la viste de Fernanda, que dijo algo más de algún otro proyecto importante de exploratorio, no, parece que no. Hay en el sur, pero muy poco. Están perforando en los perales, pero es un poco más de lo mismo. Sí, había algo en el norte, en Cuenca Neuquina, algo mostró, no me acuerdo bien qué era, pero algo mostró. Sí, en la zona ahí puede ser en la En zona Chelforó, creo. Chilforó también, pero bueno, Chilforó es una de alto riesgo, el compromiso ahí de área de frontera, hay que hacerlo, pero bueno, las chances de que tenga algo. Sí, Claro. después hay varios proyectos ahí cerca de la zona de Vaca Muerta también, al norte. Sí, mencionó algo de en el dorso, otras zonas Claro, de shale, digamos, los remanentes de siempre, ¿no? por eso lo que vimos ahí al norte de Cerro Arena, por ahí también sigue habiendo. Bueno, Cerro Arena es uno de los objetivos más grandes por el tamaño de esa estructura, pero fíjate que si no se hace sísmica 3D, no se puede seguir perforando la fosa. Claro. Después queda la Sí, parte. sí, era remanentes prospectables, creo que algo mencionó faja plegada, otro shale, la parte bien profunda, y de los periféricos mencionó Chelforó y Picunlufú. Después en el Golfo, creo que mencionaste, o recién en Locomiano. Claro, el de Romiano que lo van a tener como shale, no ha dado resultado y bueno, y se está perforando zonas de yacimientos viejos como los Perales, eso es para niveles más profundos dentro del Castillo y de 129. Claro. Sí, después mencionó Cuenca Profunda, mencionó también, y otro shale también con, bueno, baja madurez exploratoria. Algo de offshore somero mencionó también. Claro. Y después en Austral, creo que había también algún play Y en Australia hay en... una zona que está al sudoeste, digamos, cerca al lado de los lagos, de Calafate, por esa zona. Y es una zona que todavía está bastante inmadura para gas. eh, que tiene algunos prospectos, bueno, donde está trabajando CFC, que Claro, claro, sí, de hecho cuando habló lo mencionó Martín Ceballos porque, bueno, estaban haciendo un laburo impresionante. Ujú. sí, eso es un poco el panorama. Esas son las tres cosas que mostró y después ya... Ah, mostró algo más. No, también dentro de Cuenca Austral, pero por ahí más en la zona de Tierra del Fuego. Mencionó algunos prospectos también ahí. Y después ya pasó al offshore, que es un poco esto que... La zona ahí del Can, que le llaman. Bueno,